y hermanas en el Señor. Hoy la Iglesia está celebrando la fiesta de Pentecostés, que es la clausura de este tiempo de la Pascua. Hay dos fiestas fundamentales en la vida del cristiano durante esta época. La primera es la muerte y resurrección de Jesucristo, la redención, que Cristo ha muerto y ha resucitado en la gran vigilia pascual. Y durante este inicio, la Iglesia dura 50 días celebrando la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua, donde recordaban el paso de la esclavitud a la liberación, la llegada a la tierra prometida. Nosotros celebramos la redención de Cristo, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la liberación. Los judíos también celebran la fiesta de Pentecostés, pero recuerdan la tabla de la ley que marcó toda una época histórica para ese pueblo. Y nosotros en Pentecostés celebramos la gran promesa que es la llegada del Espíritu Santo, que es para fortalecer y animar a la iglesia. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan. Toda la palabra de Dios en este día está centralizada en la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, al cumplirse el día de Pentecostés. Aquí hay un indicador que esto pertenece a un calendario, el día de Pentecostés. La iglesia primitiva se encuentra en reunión. Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo como un relámpago, estruendo, como el viento que sopla fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Un viento fuerte de huracán. Y en medio de esa fortaleza, de ese viento, aparecen muchas lenguas, indicando la universalidad de la iglesia, indicando el nacimiento de la iglesia. Y el Espíritu Santo sopló sobre este lugar y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Y ahí habían de todos los lugares, de todas las naciones, indicando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aquí hoy la iglesia podemos decir que está de cumpleaños. Hoy es el nacimiento oficial de la iglesia.
Pero ese nacimiento tiene su origen en esa gran promesa que lo anunciaron los profetas. Y el mismo Jesucristo le dijo: le voy a enviar al Paráclito, al Defensor, y todos se llenarán del Espíritu Santo y comenzarán desde su interior con un gran aliento, una gran esperanza, el anuncio del Evangelio. En el Evangelio de hoy de San Juan podemos ubicarlo en varios momentos. Al anochecer de aquel día, dice la palabra de Dios, estaban todos reunidos, como dice, como lo indica, en un lugar. Y Jesús le dice a los discípulos: cuando venga el Paráclito, que le enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, le enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad. Él dará testimonio de mí. También ustedes darán testimonio, porque desde el principio está conmigo. Aquí Jesucristo dice claramente que el Espíritu Santo vendrá sobre la iglesia. Va a fortalecer y va a animar a la iglesia. Pero en otro texto de la palabra de Dios, haciendo un paralelo del mismo San Juan, dice que cuando recibieron el Espíritu Santo el primer día de la semana, estaban llenos de miedo, de inseguridad, de temor. Y ahí llegó el Espíritu Santo y se llenaron de alegría y de valentía. Estaban cerrados. Esta palabra cerrado podemos ubicarlo en varios momentos. Podemos estar cerrados de mentalidad. Podemos estar cerrados de corazón. Podemos estar cerrados a nivel cultural. Cuando yo le menciono, podemos estar cerrados de corazón. A veces muchas personas mencionan la palabra odio, que puede ser a nivel personal. Yo odio a esa persona. Yo odio a esa nacionalidad. Otra mentalidad es el cerrado. Yo soy así. Yo no acepto ningún tipo de sugerencia. Cuando un ser humano piensa de esa manera, uno se pregunta: ¿está la presencia del Espíritu Santo en ese ser humano? El que no es capaz de abrirse al horizonte de la iglesia y mantenerse totalmente cerrado en su capricho, en su idea, con los amigos limitados, ahí no se ha manifestado el Espíritu Santo. También se van cerrando en mentalidad. Pongo varios ejemplos como iglesia. A veces nos cerramos en mentalidad pastoral, que lo único que vale con relación a un pastor, lo que yo estoy haciendo.
Las otras iglesias quizás no lo hagan correctamente, yo lo hago correctamente. Yo no puedo cambiar mi ritmo pastoral. Es una cerración mental. Está cerrado mentalmente. Que eso se hace así y no se puede cambiar. Yo soy de esa manera. Yo trabajo de esa manera. Y uno se pregunta, ellos tenían miedo y temor, pero todavía ese miedo y estar encerrado se mantiene en mentalidad y en el corazón. Y cuando eso está encerrado, se va a la cultura que no comprende a los pueblos, que no comprende la mentalidad de la gente. En lugar de abrirse al pueblo de Dios, se va cerrando en su criterio y en su idea. Y dentro de ese marco cultural también existe el poder y la influencia. ¿Qué dijo Jesucristo cuando comenzó la iglesia? Yo no vine a ser servido, yo vine a servir a los demás. Ellos lo tiranizan, no así entre ustedes. A veces nos cerramos en nuestro poder, en nuestra importancia, como si la iglesia fuera un club de gente de prestigio y de grandeza. Y el que tiene la iglesia, el Espíritu Santo, no es para mandar ni tener poder, ni creerse importante, ni creerse grande. Porque si nos creemos importante y grande, estamos cerrados y llenos de miedo y de temor. Y no tenemos la presencia de ese Espíritu Santo que comienza a hablar en lenguas diferentes, a acoger a todo el mundo en nuestro corazón. Por eso, un elemento de la presencia del Espíritu Santo es un cambio de mentalidad, porque entró una brisa fuerte en aquel lugar. Y esa brisa fuerte, ¿qué hace en la brisa cuando entra en un lugar? Que limpia, que renueva, que acoge nuevas ideas. Pero hay muchos que ponen resistencia al cambio, porque viven una mentalidad antigua y no creen en la proyección de futuro. Y viven instalados en ideología, viven instalados en un concepto conservador de la vida, que es muy diferente que ser tradicional, porque la iglesia es tradición. Tenemos que dejarnos influenciar del Espíritu Santo en mentalidad, en el corazón y en la cultura de los pueblos. Por eso, a veces uno piensa que tiene la verdad, uno piensa que tiene el poder, uno piensa que tiene todo en la vida. Y el que piense así no se deja conducir del Espíritu Santo. ¿Quiénes se dejan conducir del Espíritu Santo? Aquellos que tienen visión amplia de la iglesia, que saben escuchar a los demás, que saben adaptarse
a los vientos pastorales de la modernidad, manteniendo el magisterio de la iglesia, manteniendo la moral de la iglesia, pero también abrirse a la humanidad, comprender al ser humano, desnudarse de todo tipo de influencia, de prepotencia, de orgullo. Y cuando uno se deja conducir del Espíritu Santo, no anda con esa vida mediocre, con esas limitaciones de la vida, que hay que tenerme en cuenta, que hay que hablar bien de mí, que fulano no me saludó, que fulano me rechazó, nada de eso. El que está conducido del Espíritu Santo es una persona entusiasmada de la vida, es una persona entusiasmada del Evangelio, es una persona entusiasmada de la palabra de Dios y vive con plena alegría su testimonio de vida. Por eso dice la palabra de hoy: el Espíritu de la verdad que viene del Padre, Él dará testimonio de mí. También ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. El Espíritu de la verdad lo guiará hasta la verdad plena. Así que nosotros no tenemos ni somos dueños de la verdad. El dueño de la verdad, el enviado, que es el Espíritu Santo, el enviado del Padre, el enviado del Hijo, y se manifiesta entre nosotros. Por eso, en este día de la fiesta de Pentecostés, nosotros tenemos que dejarnos guiar y conducir del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen de la Alta Gracia nos ayude en este noble propósito. Amén.